Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Espero se encuentren muy bien. Recordemos pues que estamos trabajando desde casa y que cada uno debe cumplir con sus responsabilidades y cada uno debe estar realizando los talleres para entregarlos puntualmente el 28 de agosto. No hablo solamente por sociales, sino por todas las áreas. Listo. El tema que estamos trabajando principalmente en la guía que ustedes están desarrollando es el colonialismo y el imperialismo. Y lo que ustedes están leyendo allí, está en el contenido de la guía, es la explicación acerca de lo que fue el colonialismo durante el siglo XIX en el mundo. ¿Ejercido por quién? Por las potencias europeas. Principalmente quiénes? Francia, Gran Bretaña. ¿Sobre quién? Sobre África y Asia principalmente. En esa guía entonces ustedes van a encontrar en una primera parte todo lo que tiene que ver con el colonialismo y el imperialismo, que es lo que hemos estado trabajando en los encuentros virtuales, y seguidamente van a encontrar una serie de pandemias que ocurrieron en el mundo durante esa época colonial, principalmente siglo XVIII, siglo XVII, y van a tener allí pues una relación de esas pandemias. Y por último, en la última parte de la guía, ustedes se van a encontrar con las primeras pandemias de la historia. Entonces van a encontrarse con pandemias que ocurrieron o con epidemias que ocurrieron en el mundo griego, en el mundo romano, y la explicación de lo que sucedió allí. Pero principalmente nos vamos a centrar en el colonialismo y el imperialismo del siglo XIX, cómo esas potencias europeas anteriormente mencionadas ejercían un poder tan grande en el mundo durante el siglo XIX que lograron conquistar y colonizar varios terrenos, varios territorios mejor, del continente africano y del continente asiático. ¿Listo? ¿Por qué tenían esas colonias? Pues muchachos, esas colonias las tenían para extraer recursos naturales que ellos necesitaban, ellos quienes, los europeos, las potencias europeas, para poder maximizar su industria, y segundo, necesitaban mercados donde vender esos productos que ellos estaban elaborando, y tercero, necesitaban mano de obra barata para que fuera a trabajar a esas empresas. Listo, entonces eso es lo que estamos trabajando allí en la guía. Ellos impusieron su cultura, impusieron su idioma, masacraron población para poder llevar a cabo sus objetivos. ¿Listo? Y tenemos entonces, luego de que ustedes hagan esa lectura, tenemos un cuestionario de 10 preguntas. Esas 10 preguntas van enfocadas a lo que ustedes leyeron, muchachos, a lo que ustedes leyeron, a lo que ustedes comprendieron del texto. Listo, chicos. Entonces, por favor, a leer a conciencia para responder para las personas que no han comenzado a desarrollar ese trabajo personal. Seguidamente, después vamos a encontrar dos crucigramas. Si los crucigramas, muchachos, no los entienden o no les cuadran las letras, las palabras, no se preocupen que vamos a realizarlos entre todos. Vamos a llenar ese crucigrama, cuadren las que más puedan y luego entre todos las llenamos. Luego van a tener un cuadro donde van a tener que poner las características de cada uno de los ítems que les están pidiendo allí. Entonces tenemos colonialismo, epidemias del colonialismo y primeras pandemias, primeras epidemias. Ustedes van a colocar allí las características. ¿Y de dónde van a sacar esas características? Las van a sacar de el documento, de todo el contenido que ustedes tienen allí. Van a sacar esas características. Y seguidamente tienen elaborar en una hoja de blog una cartelera, un collage, un póster, una caricatura, algo con lo que ustedes se identifiquen o se sientan mejor. ¿Y qué tiene que tener esa actividad, esa caricatura, ese collage, ese póster? Tiene que ser o tiene que tener relación con el tema que estamos trabajando en la guía, que es el colonialismo y el imperialismo en la historia. Listo, entonces esa es la estructura de la guía, muchachos. En las 10 preguntas que tenemos, como les decía anteriormente, son preguntas de análisis que ustedes las van a sacar de el mismo documento. ¿Listo? Entonces dice la primera pregunta: ¿qué relación se puede establecer entre la realidad del colonialismo y el mundo de hoy en la crisis de la actual pandemia? Entonces ustedes lo que van a mirar es, van a entender primero cómo era el mundo en el siglo XIX, tanto el mundo europeo, donde estaban las metrópolis, donde estaban los países potencia, y tanto el mundo africano y el mundo asiático, que era donde estaban las colonias. ¿Cómo creen ustedes que vivía la gente en esa época, en el colonialismo,
tanto en Europa, en Asia y en África, y cómo vive la gente actualmente. Pero nos vamos a meter en el marco de la pandemia, cómo la gente actualmente está afrontando la pandemia y cómo entonces en esa lectura que ustedes tienen de las pandemias del colonialismo, cómo era que vivía la gente, cómo era que vivía la gente en ese momento histórico dependiendo de la pandemia que estuvieran viviendo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en ese primer punto. ¿Listo? Dice el segundo punto, elabora un cuadro comparativo entre las causas de la realidad social en Colombia y el siglo XIX. Ustedes me van a comparar cómo es que vivimos las personas en Colombia de estratos medios, personas como nosotros, cómo es que vivimos. Y lo van a comparar cómo creen ustedes que vivían las personas en las colonias, en África y en Asia. ¿Cómo creen ustedes que vivían esas personas? ¿Vivían bien? ¿Vivían mal? ¿Les hacía falta algo? ¿Tenían carencias? ¿Eran explotados? ¿Y cómo vivimos los colombianos de clase media en la actualidad? ¿Listo? Dice la tercera, ¿qué imperios considera usted ayudan o no en la crisis comparativa del mundo hoy y la del colonialismo? Tenemos claro, muchachos, que en el mundo siempre han existido potencias o países poderosos que van a dominar sobre los demás. Entonces tenemos que durante el colonialismo, en el siglo XIX, tenemos potencias como Gran Bretaña y como Francia que iban a subyugar, que iban a someter otros países, otros territorios, en este caso territorios de África y de Asia. Y en la actualidad tenemos potencias como Estados Unidos, como Rusia, como la China, que también de cierta manera subyugan o someten a algunas partes del mundo. Entonces lo que ustedes me van a decir allí es cómo comparan esas dos potencias, esos dos momentos entre las potencias del siglo XIX y las potencias del siglo XXI, y cómo esas potencias del siglo XXI, por ejemplo, han ayudado a que la crisis de la pandemia o se disminuya o se aumente. Ustedes me van a explicar eso haciendo una comparación con esas potencias que existieron en el mundo durante el imperialismo y durante el colonialismo, que vuelvo y se las menciono, como Gran Bretaña y como Francia. ¿Qué hacían esas potencias y cómo en la actualidad las potencias del siglo XXI hacen algo similar de cara a qué? A la pandemia que estamos viviendo, a la pandemia del coronavirus. Dice la 4, ¿qué tipos de epidemias conoces de la historia de la humanidad? Muchachos, en esa cuarta pregunta se remiten al texto. ¿Ustedes cuáles conocen? Las que están en el texto. ¿Listo? Entonces me van a poner las que aparecen allí en el texto. Dice la quinta, ¿qué se conoce con el nombre de quebrantahuesos? Esa también está en el texto, muchachos. Entonces ustedes van a buscar en el texto donde dice quebrantahuesos, a qué hace referencia el texto con esto de quebrantahuesos, y lo van a colocar como respuesta. ¿Listo, muchachos? Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben por el WhatsApp, que estaré presto entonces a resolverlas. Mucha responsabilidad, chicos, y las personas que no han empezado a desarrollar la guía, por favor, comiéncenla a desarrollar. Feliz tarde, muchachos.